El ajedrez. Lo conocemos como un juego de pura estrategia, ¿verdad? Pero su historia, bueno, su historia esconde un doble misterio. Primero, ¿de dónde salió realmente? Y segundo, algo todavía más curioso, ¿cómo es posible que la reina, su pieza más bestia, pasara de ser prácticamente inútil a dominar por completo el tablero? Pues vamos a meternos de lleno en esa historia, en el origen del ajedrez y la increíble revolución de su pieza más famosa. A ver, para que nos hagamos una idea de lo brutal que fue el cambio, solo hay que mirar esto. La reina de hoy es una fuerza de la naturaleza. Se mueve como quiere, sin límites. Pero su antepasado, bueno, para empezar no era una reina, era una figura masculina. Y además era una de las piezas más débiles, con un movimiento que casi da risa, un solo pasito en diagonal. ¿Cómo se pasa de un extremo a otro? Para encontrar esa respuesta tenemos que hacer un buen viaje en el tiempo. Y nuestro viaje arranca en la India del siglo VII. Y ojo, porque allí el ajedrez no nació como un juego de mesa para pasar la tarde, que va, nació como algo mucho más serio, una auténtica simulación de guerra. El juego se llamaba Chaturanga, que en sánscrito viene a significar 4 fuerzas. Y esto es fundamental para entenderlo todo. El juego era un espejo del ejército indio de la época, desplegado en un tablero de 8×8. Cada pieza que movían era una unidad militar real. Los soldados de a pie, los caballos, los elefantes de guerra y los carros de combate. Y aquí las tenemos, las piezas originales. Estaba el Raja, que es el rey, y a su lado nada de una reina. Estaba el Mantri, un consejero, un ministro y sí, un hombre. El resto, pues lo que acabamos de comentar, las divisiones del ejército. Y aquí está la clave de todo. El Mantri, el tatarabuelo de nuestra reina, era increíblemente débil. Su único movimiento era una simple casilla en diagonal. Y ya. Esto, claro, hacía que el Chaturanga fuera un juego lentísimo, muy de posiciones, muy metódico. Nada que ver con la acción y la tensión que conocemos hoy. Pero el juego no se quedó quieto en la India. Su primer gran viaje fue a la vecina Persia. Y lo que vemos en esta tabla es fascinante. Es una adaptación cultural en toda regla. El Chaturanga se transformó en Chatrang. El Raja pasó a ser el Cha. Y nuestro amigo, el débil Mantri, fue rebautizado como Farcín o Visir, pero seguía siendo un consejero masculino, claro. Aunque los nombres cambiaron, las reglas del juego seguían siendo en esencia las mismas. El Farcín, el Visir, seguía siendo igual de flojo. Eso sí, la cultura persa nos dejó un regalo que ha durado hasta hoy en el vocabulario del juego, la expresión Shah Mat, que significa literalmente el rey está muerto. ¿A qué suena familiar? Pues de ahí viene nuestro jaque mate. El juego siguió su camino, viajando hacia el oeste, y acabó llegando a la Europa medieval, principalmente a través de la península ibérica, de Al-Ándalus. Y aquí se topó con un problema de traducción cultural de los buenos. A ver, es que la idea de un visir, de un consejero principal del rey, no encajaba en el modelo de las cortes europeas. En Europa, el puesto simbólico más importante al lado del monarca lo ocupaba la reina. Este choque cultural dejó, de repente, un hueco vacío en el tablero. Un espacio que había que llenar. Y así llegamos a la primera gran transformación. Hacia el año 997, un poema escrito en latín menciona por primera vez a esta pieza como regina, es decir, reina. Pero ojo, fue un cambio puramente simbólico. La pieza cambió de género y de nombre, sí, pero su poder en el tablero seguía siendo el mismo, prácticamente cero. Y esto nos lleva a uno de los periodos más raros, más extraños de la historia del ajedrez. Una época de parálisis, de estancamiento que duró casi medio milenio. 500 años. Es que cuesta hasta imaginarlo, ¿eh? Durante 5 siglos, 500 años, toda Europa jugó al ajedrez con esta pieza que era una contradicción con patas. Y esa era la gran paradoja. Tenían una pieza que se llamaba reina, con todo el peso que eso implicaba en la Europa de la época. Pero en la práctica, sobre el tablero, se movía como el viejo y débil consejero persa, un único y tímido pasito en diagonal. Una reina de postureo, vamos. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Pues que el juego era desesperadamente lento, aburrido incluso. Con piezas de ataque tan débiles como esa reina y el antiguo alfil, las partidas no tenían chispa, no tenían dinamismo. Los jugadores se podían pasar un montón de jugadas colocando sus piezas sin que pasara absolutamente nada. Hacía falta una revolución y urgentemente. Y esa revolución por fin llegó. Fue a finales del siglo XV, en un momento de una efervescencia cultural increíble que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Y lo mejor es que sabemos exactamente dónde y cuándo pasó. Alrededor de 1475, en la ciudad de Valencia, que era un hervidero cultural, 3 poetas escribieron una obra llamada Escacs d'amor, ajedrez de amor.
Este poema es, básicamente, el certificado de nacimiento del ajedrez moderno. ¿Por qué? Porque describe la primera partida que se conoce jugada con las nuevas reglas. Reglas que le daban más poder al alfil y, sobre todo, de forma espectacular, a la dama. Y la prueba de que esto no fue una evolución lenta, sino una invención en toda regla, la tenemos aquí, en esta cita. Es que el poema lo dice bien claro. Le otorgan a la reina el poder combinado de todas las demás piezas menos el caballo. Acababa de nacer la reina moderna, con un poder absolutamente arrollador. La reacción a este cambio fue inmediata y muy visceral. Cuando estas nuevas reglas llegaron a Italia, le pusieron un apodo al nuevo juego, Scacchi alla rabiosa, o sea, el ajedrez furioso. Yo creo que no hay una descripción mejor para el impacto que tuvo la nueva dama. Transformó un juego lento y pesado en una batalla táctica rapidísima y muy violenta. Claro, aquí surge una pregunta que es casi obligatoria. ¿De dónde sale la idea de crear una reina tan sumamente poderosa? Y justo en la España del siglo XV. Todas las miradas se giran hacia una figura histórica clave, Isabel la Católica. La conexión a primera vista parece perfecta. Isabel fue la reina más poderosa de su tiempo y su llegada al trono coincide casi al año con la aparición de la nueva pieza. Pero los historiadores ponen algunos peros. La cronología está muy ajustada. La invención ocurrió en Valencia, que era parte de la corona de Aragón, no de Castilla. Y lo más importante, no hay ni un solo texto de la época que la mencione como inspiración. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la mayoría de historiadores coinciden en que Isabel no fue la causa directa de este cambio, pero sí que fue la encarnación del espíritu de su tiempo. Su simple existencia, su poder, crearon el ambiente cultural perfecto para que una reina, con gran poder en un tablero de ajedrez, no solo fuera posible, sino que tuviera todo el sentido del mundo. En resumen, el viaje de la reina fue un proceso larguísimo, de 1000 años, que se dio como en dos grandes actos. Primero, la transformación simbólica en la Edad Media. El consejero se convierte en reina, pero solo de nombre. Y el segundo acto, 500 años después, la revolución funcional en Valencia. Una explosión de poder que creó el juego dinámico y emocionante que nos encanta hoy. Desde un simulador de guerra en la India hasta ser un espejo de la corte renacentista, el ajedrez siempre ha reflejado las culturas que lo han ido adoptando. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta fascinante para darle vueltas. Si el juego sigue vivo y sigue evolucionando, ¿qué dirá de nosotros su próxima gran transformación?